extrañamiento cristiano. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Romanos 1, 9, 10, 11. Hermanos, ha pasado poquito más de 5 meses desde la última vez que nos reunimos en este lugar, en la casa de nuestro Dios. Este lugar que ha sido consagrado para adorar el nombre de nuestro Dios, lo que llamamos casa de oración. Han pasado 5 meses en los cuales la iglesia ha sido privada de reunirse como lo hacía antes para glorificar el nombre del Señor. No por causa nuestra, no por algo que nosotros hayamos hecho, porque en tiempos pasados la iglesia también fue impedida de reunirse y fue obligada a buscar lugares o formas diversas de alabar el nombre de su Salvador. No es una causa nuestra la que nos ha impedido estar aquí, son cosas fuera de nosotros. Sin embargo, hemos de decir que estos días, estoy cierto que los que aman a Dios ha servido también para hacer crecer en estimación la casa de Dios. Los que aman la casa de Dios, ahora que están lejos, que no podemos reunirnos y que nos vemos limitados a una forma de asistencia muy reducida, ellos pueden cantar con David: oh Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Salmo 26, 8. El hecho de que hayamos sido privados de estar aquí y reunirnos como iglesia no ha impedido tampoco, por otro lado, que alabemos el nombre de Dios en el hogar, en la familia, con algunos hermanos quizás, los que están más solos. Pero estoy totalmente seguro también que los que en verdad estiman como algo maravilloso esta casa, desearían poder regresar pronto. Ustedes notarán también que como iglesia, esta situación que está pasando nos quitó algo muy precioso para nuestra vida espiritual. Nos quitó el poder aquí cantar a una el nombre de nuestro Dios, el poder estrechar las manos, el poder fraternizar en el amor de Cristo como iglesia también. Esas cosas han pasado y es como si una parte de lo que es nuestra vida espiritual no la tuviéramos ahora. Es verdad, hemos venido como familias, pero también es verdad que nos habíamos acostumbrado a una forma. No es que no sintamos la presencia de Dios en casa, en lo absoluto. No es que no percibamos su presencia en nuestro hogar a la hora de alabar su nombre, porque en efecto lo sentimos. Pero como iglesia, esto es algo que nos ha estado faltando. ¿Cuánto tiempo seguirá aún así? No lo sabemos. La verdad es que el pasaje que leímos manifiesta el corazón nuestro, los mismos deseos que el apóstol Pablo. La verdad es que desearíamos por mucho mirarlos a todos vosotros juntos,
Porque en el caso de un servidor, el hecho de estar aquí, de llevar a cabo las oraciones por familia, me ha permitido poder ver a la mayoría, aunque algunos no los he visto. Pero entre ustedes hay algunos a quien no han visto en mucho tiempo. Traemos pues en esta mañana la palabra de Dios para motivar nuestro corazón a un extrañamiento cristiano y despertar en nosotros, por el Espíritu de Dios, esos afectos que quizás se han estado enfriando en la distancia, pensando que es normal, pensando o sin darnos cuenta tal vez que ese afecto que alguna vez sentimos por nuestros hermanos con los cuales cantamos alguna vez aquí en su casa, parecen estar desapareciendo. Hemos tomado este pasaje, las palabras de Pablo, lo cual creo totalmente debe de ser en cada uno de nosotros, que somos o asimismo nos llamamos cristianos o hijos de Dios. ¿Pueden notar, hermanos, el afecto del apóstol Pablo en sus palabras? Eso es lo que precisamente hemos de ver. Quisiera que, en primer lugar, viéramos el reconocimiento de Pablo por lo que sabía de ellos al estar lejos de ellos, al estar lejos de los romanos, hermanos que no había visto aún. Sí, nosotros nos hemos visto, pero estamos lejos, estamos apartados los unos de los otros. Vean el gozo del apóstol Pablo de aquellas cosas que aún en aquel tiempo a la distancia, en aquel tiempo la difícil comunicación, aún así Pablo tiempo después leía alguna carta o recibía alguna noticia de algún hermano de cómo estaban los romanos o los cristianos de Roma. Dice el versículo 8 del capítulo 1: primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Esa sola expresión que el apóstol reconoce del testimonio que había recibido de los romanos: doy gracias a Dios porque vuestra fe es predicada en todo el mundo. ¿Y qué es vuestra fe? El mismo apóstol, escribiéndole a los corintios, les decía que andamos por fe, no por vista. Vuestra fe, la fe que hemos recibido del cielo, nos mueve y nos motiva, nos impulsa, nos impele a buscar a Dios en todo tiempo. No precisamos de ciertas cosas. Si las tenemos y nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, está bien. Pero en este caso el apóstol Pablo reconocía y les escribe reconociendo esto en su carta: doy gracias a Dios que vuestra fe es predicada en todas partes. En este caso, vuestra fe implicaría la búsqueda de Dios, su testimonio de Cristo, no negarlo ante las adversidades, no negarlo en circunstancias diversas que podrían rodear su vida. Despertaba esta forma de vida entre los romanos un gozo muy, muy grande en el apóstol Pablo, un gozo que hacía, por decirlo así, saltar su corazón de alegría por saber de esos cristianos, no que no les faltaba comida, no que no habían sido privados de sus hogares, no que tenían los medios necesarios para subsistir, no que no estaban enfermos. Esas son cosas secundarias. En realidad es así. Lo que el apóstol Pablo le hacía reaccionar en acción de alabanzas al Señor era que los romanos, en cualquier situación, seguían viviendo la vida cristiana donde estaban, aunque estaban separados. Esas son ciertamente cosas, noticias que alegran el corazón. Eso es lo que cada uno de nosotros quisiéramos escuchar de nuestros hermanos, que están atentos a lo que como iglesia se hace,
que no desprecian aquellas cosas que se promueven dentro de los hermanos que conformamos la iglesia, Dios con nosotros, y aún los que nos ven más allá o de otras iglesias, que a pesar de que estamos alejados los unos de los otros, en casa los padres llaman a sus hijos, se unen en el hogar en el día del Señor, que están atentos a los consejos que se hacen para que lleven a cabo sus devocionales en la búsqueda del rostro de Dios. Eso es lo que causa alegría. Por el contrario, causa tristeza el saber o el escuchar cuando algunos hermanos sabemos que no llevan a cabo sus cultos, que pareciera que esta situación les hubiese caído como anillo al dedo en su deseo de hacer más por sí mismo. Porque ahora que no se sienten obligados a venir por el hecho de que no se debe de venir, no buscan al Señor. Su fe no es predicada en todas partes donde viven. Algunas personas, vecinos suyos, en todo este tiempo, solo 2 o 3 veces habrán escuchado que han alabado el nombre de Dios. Pero en la mayor parte no han buscado al Señor, se han inclinado hacia las cosas materiales, se han inclinado hacia las cosas de este mundo. Eso no causa alegría, ciertamente. Es como si Pablo les dijera: hermanos, me da mucho gusto, me alegro sumamente de que ustedes allá y yo aquí, pero ustedes siguen el camino de justicia. Ustedes no se han dejado influenciar por las cosas que les rodean, sino que siguen el camino del Señor. Nos motivaría mucho en gran manera el saber que la iglesia, nuestra iglesia, está en comunión con el Señor allá también. Y no creo que esto sea una cosa nada más de nuestra iglesia. Estoy ciertísimo que por esta situación que se vive, se ha llegado a un tipo de relajamiento a la hora de buscar al Señor. Porque nosotros que grabamos los previos mensajes para enviárselos, para que ustedes los vean, o aún aquellos que transmiten en vivo, es difícil pensar que la iglesia que se reunía el domingo está atenta. Ahí, a ver, va a empezar ya la escuela dominical, vamos a prepararnos, vamos a juntarnos, estar atento. Es difícil pensar eso. No es que seamos pesimistas, pero las razones o las cosas que hemos visto nos hacen hablar de esta manera. Hermanos, dice Pablo, me alegro sumamente de que vuestra fe es predicada. ¿Tu fe es predicada, hermano, ahora que estamos lejos? ¿Tu fe es predicada? ¿O quizás te has olvidado de esta forma de buscar al Señor? En segundo lugar, vemos el extrañamiento de Pablo en su deseo de ver a los hermanos. Porque una vez que da el agradecimiento dice: porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Me acuerdo de vosotros y deseo verlos. Era tal su extrañamiento que si ellos tuvieran alguna duda de que se acordaba de ellos en verdad, él pone por testigo a Dios de que en verdad en su pensamiento, a pesar del trabajo en el ministerio que era mucho, él tomaba un momento en su mente para acordarse y pensar en los cristianos que estaban lejos de él. Fíjense que en ese sentido podemos ver que su deseo de verlos era un deseo y afecto sincero. Eso es verdad. Vean otra vez para confirmar esto. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros. Se acordaba de los hermanos que quizás nunca había visto.
ese deseo de querer verlos era constante. Vean lo que dice la misma carta en el capítulo 15, el versículo 23. Versículo 23. Capítulo 15, versículo 23. Mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años que deseaba ver a los romanos. No era hoy y después iba, realizaba sus quehaceres y el próximo mes se acordaba y decía, vaya, ¿cuándo he de ver a los hermanos? No, era sincero y profundo, era continuo, porque ese es el deseo verdadero, lo que es continuo. Me he preguntado, hermanos, si no será que alguno de nosotros después de estos 5 meses ya no tienen en su pensamiento el recuerdo de los hermanos. Que alguno en casa dijera, vaya, estoy pensando en tal hermano, en tal hermana. ¿Te acuerdas cuando cantábamos en la iglesia? ¿Te acuerdas cuando, sí, qué hermoso era? Donde se manifestara también el afecto con nuestros hermanos y que les hiciéramos saber que quisiéramos verlos también. Me acuerdo de vosotros y por eso oro por ustedes. Temo, hermanos, que alguno de nosotros no se acuerde de los demás y por ende no ore por ellos. Y que aunque haya una insistencia, algún mensaje, hermanos, oren por tal hermano, no lo tomen en cuenta. Qué triste, quizás algún día tú necesites la oración. Y si no lo haces ahora, ¿quién no te dice que el juicio del Señor podría ser también que tú no recibieras la bendición de que alguien más orara por ti? No debería de ser la actitud. Deberíamos procurar orar siempre. Pero en este caso, el apóstol Pablo manifiesta ese extrañamiento del corazón, llamémosle así. Era profundo y era constante. No era de un momento, porque su oración era siempre poder tener un tiempo con ellos para llevar algún beneficio. Ahora, era con intenciones espirituales. Vean lo que es esto. No solo hay un deseo de verlos. El deseo de verlos era con fines eternos. Porque dice el apóstol Pablo, para ir y confirmar, para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros. Su pensamiento era siempre este: voy a ver a mis hermanos, voy a procurar edificarlos. No perder el tiempo, pues. No malgastar nuestros días, nuestras horas en conversaciones que en muchos casos no tienen ningún beneficio. Hermanos, les escribe, yo ruego por ellos, por ustedes, quiero verlos. Me acuerdo de ustedes siempre y sepan que si algún día Dios me concedió un momento con ustedes, será para beneficiarlos, para darles un beneficio espiritual. Algunos de nosotros en todos estos meses nos hemos visto. Muchos no se han visto aún. Pero quisiéramos que este también fuera un ejemplo a seguir. Que alguien dijera, me acuerdo del hermano, cómo me gustaría volver a verlo para poder cantar juntos al nombre del Señor. Cómo me acuerdo de mi hermana, me gustaría poder orar a su lado. Vaya, cómo me gustaría mirar a tal hermano otra vez para poder compartir algún testimonio de todos estos meses y todo lo que he vivido. Cosas espirituales. Porque en el mundo es muy común que haya un extrañamiento, pero para cosas mundanas. Le hablan a algún amigo y ya no hemos hecho esto, sí, hay que hacerlo. No es espiritual, son cosas mundanas. Qué triste sería también que algún hermano dijera, vaya, me acuerdo de ese hermano porque me quedó a deber dinero, o porque dijo que iba a hacer esto y no lo hizo, o porque dijo que me iba a dar esto y no lo... Cosas de acá. Hay que enfocar nuestra mente en las cosas de la eternidad, del cielo, de Dios, de Cristo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba.
Sepan, hermanos, que yo quiero verlos, pero para confirmar, para hablar, para darles un beneficio espiritual. ¿Te acuerdas de tus hermanos así? O quizás dirás, qué bueno que no he visto a tal hermano. Qué bueno que ha pasado. Mira cuánto tiempo de no verlo. Qué bueno. Pensamientos rastreros y malvados si tuvieras tal actitud en tu interior. Porque el verdadero cristiano nos mueve y nos motiva a extrañar profundamente a aquellos que como nosotros son herederos de la salvación. Yo extraño a muchos hermanos de otras iglesias y desearía verlos mucho, porque eso es lo que sigue el pensamiento de Pablo. Fíjense lo que dice el versículo 11, porque os deseo ver, os deseo ver. Si pudiera dar vida a las palabras de Pablo, por el afecto que se manifiesta en ellas, sería algo así como: hermanos, quiero verlos, deseo verlos, anhelo fervientemente verlos. Algún hermano podría decir: pero hermano, ya no es tan necesario eso. Ya tenemos videollamadas, ya tenemos llamadas telefónicas, mensajes. Pues qué triste que pienses así, cristiano. Puedes tener muchísima tecnología, pero no se compara en lo absoluto nada de eso con estrechar la mano de tu hermano en Cristo y darle un abrazo afectuosamente. No se compara en nada que tengas un video. Sí, tiene su beneficio, pero yo no me conformo con eso. Es más, podría decir que hasta en alguna manera detestaría conformarme con eso nada más. Yo prefiero, y sería lo más maravilloso, poder volver otra vez a vernos y estrecharlos firmemente y decirles: hermano, cuánto gusto me da mirarlos, cuánto gusto me da verlos otra vez. Porque ahora, aunque nos vemos con algunos hermanos de lejos, qué terrible. Pero las palabras de Pablo son un deseo de su corazón totalmente. Él quiere ver a sus hermanos. Sí, tenían una carta, sí tenía letras de ellos, pero él quería verlos. Sí había formas de comunicación, sí hoy son mejor, pero queremos vernos. Y los hijos de Dios quieren verse verdaderamente. Los hijos de Dios anhelan mirarse y compartir juntos la bendición del cielo. Yo no pienso, ni me cabe la idea de que haya algún cristiano que diga: así estamos bien, no pasa nada. Y que no deseara, por mucho, volver a sentarse aquí al lado de alguno de los hijos de Dios. Porque eso es lo que dice Pablo. Os deseo ver, os deseo ver. ¿Cuándo será, pienso yo, que el apóstol Pablo pensaba: ¿cuándo será, Señor, que podré ver a mis hermanos de aquel lugar? ¿Cuándo será, Señor, que podré mirarlos? ¿Cuándo será que me concederás tal anhelo de mi alma? ¿Tú deseas ver a tu hermano vehementemente, fervientemente? ¿Anhelas mirar a tal o cual hermano? Yo te digo que si tú no tienes tal deseo, tu corazón no está bien delante de Dios. Porque mira, un padre cuando está lejos anhela ver a sus hijos. El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres. Es natural, es el afecto. Y me estás diciendo que el Espíritu de Dios que ha transformado nuestra vida, que puso el amor de Dios en nuestro corazón, no te mueve a sentir afecto por tus hermanos y desear verlos, de aquellos que después de 5 meses aún no los has visto. Es verdad, hermanos. Este deseo de Pablo le movía a seguir orando, porque esa es manifestación de un deseo del interior. Cuando es pasajero, como que se aviva un día y después podemos pasar mucho tiempo,
sin volver a sentir lo mismo. Pablo no era de esas personas. Quiero verlos, hermanos, quiero verlos. Y no se avergonzaba de expresar sus sentimientos. Yo quisiera verlos a todos. Yo recuerdo alguna ocasión cuando salimos de Chapopote. No sé a los demás que predican el Evangelio, pero hace ya 9 años, cuando salimos de allá, los hermanos se reunieron en el templo y algunos lloraron y dijeron: hermano, pues qué triste que se va, cosas así. Y yo les dije: hermanos, no se preocupen, voy a regresar. Algún día verán, pronto. 9 años y no hemos podido regresar. Y yo deseo verlos a varios de ellos. Hay alguna hermana que todavía me llama: hermano, ¿cómo está? Ay, hermana, quisiera verla, poder compartir a su mesa una conversación del cielo donde usted y yo seamos edificados. Desear verlos. Porque este deseo que se manifiesta entre la iglesia es el deseo también que refleja el deseo por el cielo. El deseo de ver a los hermanos es el deseo que también nos lleva a desear ver a Cristo. El que no desea ver a sus hermanos, ¿cómo puede decir que desea ver a Cristo? Es triste cuando yo estoy cierto que esta situación ha enfriado el corazón de muchos hermanos por sus hermanos en Cristo. Ni se acuerdan de ellos, ni piensan en ellos. Que el Señor avive en nuestro corazón. En tercer lugar, al igual que Pablo, nosotros hemos sido impedidos de estar aquí, no por falta de deseo o tiempo, aunque algunos seguramente sería por eso, y algunos, así como antes de esta situación, no estimaban la casa de Dios, si se vuelve a reunir, pienso que seguirán haciendo lo mismo, aunque anhelamos que el Señor les haya hecho ver y estimar la casa de Dios en su corazón. Pablo dice: hermanos, yo quiero ir, pero no ha quedado por mí, he sido estorbado. Dice el versículo 13: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. He intentado ir un montón de veces, pero hasta ahora no he podido. ¿Qué cosas impedirían a Pablo poder cumplir su anhelo ferviente? ¿Podría ser quizás algún tipo de persecución? En tiempos de persecución, los cristianos que no se avergüenzan de Cristo difícilmente iban a esconderse, pero entonces también cualquier indicio de que eran cristianos ponía en peligro su vida. Podría ser eso quizás. Quizás le impedían el ir las muchas ocupaciones ministeriales que tenía que cumplir. Quizás medios económicos. Podría ser. El tiempo, falta de tiempo, no lo sé. Podríamos conjeturar muchas cosas, pero Pablo había intentado ir, pero no había podido hasta ese entonces. Nosotros, no. Nosotros una sola causa nos está deteniendo. Es esta contingencia, lo cual ha motivado a los gobiernos civiles a decir: entiendo que por un beneficio, espero que no sea con otra intención, no se reúnan, evitar contagios, evitar esto y evitar lo otro. Pero intentos de regresar lo hemos tenido. Quiero decir, en el corazón, intenciones, hemos tenido la intención. Insisto, sé que hay alguno que quizás diga que le da igual si se regresa o no. Y si no se regresara nunca más, quizás para él mejor, podría dedicarse a sus negocios todo el tiempo y dejar de preocuparse porque tengo que ir a la casa de Dios. Eso también es verdad. Pero al igual que Pablo, nosotros no hemos podido llevar a cabo lo que deseamos. Eso es estar aquí, buscando el rostro de Dios como iglesia, dar gracias a Dios por permitirnos volver. Pero no sabemos cuándo. Debemos seguir orando. Ese es nuestro deber. Es por esto, hermanos, que nos hemos privado de vernos otra vez juntos. Es por esta única razón. Dios nos ha mandado a honrar a las autoridades que Él mismo ha puesto. Dios nos ha mandado a que honremos a los magistrados. Y eso es lo que tratamos de hacer.
Lo que yo quiero que entiendan es que aunque estamos procurando hacer esto en obediencia a la palabra de Dios, no debe de haber excusa para que nuestra vida se venga abajo espiritualmente. Si se viene abajo, solamente podría ser el indicio de que no hemos comprendido bien lo que es el Evangelio. Porque los medios de gracia los seguimos teniendo, las mismas. La excepción sería venir a la casa de Dios. Pero podemos cantar en casa, leer en casa, orar en casa, testificar en casa, todo. Ahora nos enfocamos a eso. Hemos tenido intenciones de venir. Algunos hermanos preguntan, hermano, ¿y cuándo? No lo sé. Pero eso no importa. Porque, ¿y qué tal que ya nunca nos volviéramos a reunir y que esta cosa se pusiera peor y los gobiernos dijeran prohibido indefinidamente volver a reunirse? ¿Qué sería entonces de aquellos cuya vida espiritual sienten que está ligada a este lugar? Hermanos, hemos deseado, dice Pablo. Yo he tenido deseos de ir, pero muchas cosas me han estorbado. Como dije, en nuestro caso, es una sola. Pero hemos de saber, hermanos, que esto que debería motivar el interés de estar con nuestros hermanos en Cristo, debe también llenar nuestro pensamiento de que algún día habrá una reunión donde ya no habrá separación jamás. No es en ningún templo en este mundo, es en la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que desciende de con el Padre, de con Dios, donde todos los hijos de Dios verán su rostro. Ahí sí que ya no habrá separación. Pero mientras, hay que entender que no ha sido por nosotros, pero eso no afecta el extrañamiento cristiano ahora que nos encontramos lejos los unos de los otros. Hemos sido impedidos. Una cosa más, Pablo deseaba ir, pero no había podido. ¿Cuándo fue a Roma? De hecho fue a Roma. Pero no fue ni en las circunstancias que él pensó, yo creo, cuando escribió la carta, a las que él experimentó para ir a Roma. Porque él en efecto fue a Roma tiempo después, años después. Pero fue como preso. Fue porque fue forzado a apelar a César y tuvo que ser enviado a César. Fue como preso, pero a donde iba el hombre iba predicando a Cristo. No le impidió nada. Fue como preso, quedó como preso, vivía en una casa de alquiler con un soldado que le guarnecía. Pero fue, no como esperaba o como deseaba, ni en el momento que deseaba, pero fue. ¿Por qué? Porque fue en el tiempo de Dios. Eso es. Fue en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Nosotros, como dije, hemos sido impedidos. ¿Cuándo regresaremos? En el tiempo de Dios. Quiero decir, podríamos regresar ya este próximo domingo y decir, hermanos, ya vénganse al templo y que se vayan las palabras de las autoridades. No les hagamos caso. Podría ser. Y quizás en algunos lugares lo han hecho. Sin embargo, si el Señor les ha movido a ellos a reunirse, considerando que cada nación es diferente, pienso también que es justo que mantengamos un testimonio en relación con las autoridades civiles. Ellos no han dicho que ya se puede regresar, pero no ellos, sino Dios, si queremos verlo desde la perspectiva bíblica. Y pienso que este tiempo que puede pasar todavía sin que vengamos a la casa de Dios debe tener un interés, una intención. Porque miren, hermanos, los que amaban la casa de Dios antes de esta contingencia, la van a seguir amando. Y su vida se busca estar estable donde buscan al Señor ahora. Los que antes de esta contingencia eran irregulares, eran indiferentes y con manifestaciones de apatía por la casa de Dios, van a seguir siendo igual. Hasta yo creo que van a hacer algo así como, dijeron que ya se va a ir al templo.
En lugar de, vaya, ya se abrió la casa de Dios. Algunos otros que antes de la contingencia eran indiferentes y apáticos a la casa del Señor y que venían cuando querían, ahora la apreciarán y dirán, si alguna vez fallé, no lo volveré a hacer. Pero vamos a regresar en el tiempo de Dios. Y creo que Dios está permitiendo esto con este fin, para que podamos cantar, como dije al principio, oh Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Hemos de regresar en el tiempo de Dios. Así que no tengas cuidado, hermano. Hemos procurado tu beneficio espiritual. Busca al Señor, esfuérzate en casa. Y mientras tanto sigue orando, que el Señor nos conceda reunir aquí cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Pablo deseaba ir, pero no fue cuando él quiso. Nosotros queremos regresar, pero no será cuando nosotros queramos. Será cuando la señal del Señor sea clara y entonces se pueda decir, ahora regresaremos todos juntos sin ningún problema. Sí, porque podríamos regresar como algunos dicen que se empiezan a hacer una parte. No lo sé, hermanos, creo que deberíamos demostrar más fe. Señor, permítenos regresar a todos. ¿Por qué eso de ir al templo una parte y luego otra parte? Mejor seguir orando por familia como vamos y cuando nos permitas toda la iglesia. Ora por eso. Ora de esa forma. Señor, permite que tu iglesia regrese pronto. Quita esto para tu gloria. Y entonces volveremos en el día que tú quieres. Si otros, en otros lugares, Dios les ha movido a regresar, amén por ellos. Que alaben el nombre del Señor. A nosotros, aquí en este lugar, aún no se ha dicho. Pero si el Señor nos da una señal de que se tenga que decir a la iglesia, venga, su Espíritu nos guiará correctamente, porque es por lo que buscamos, su dirección. Mientras tanto, pongamos en práctica el extrañamiento cristiano. Ama a tus hermanos, acuérdate de ellos, ora por ellos, desea verlos, alimenta tu corazón con el deseo de verlos. Y una vez que nos volvamos a ver aquí, algunos hasta llorarán y dirán, cuánto gusto me da verte, hermano, cuánto gusto. Y podremos estrechar las manos y no estar de lejos, sino saludarnos con el afecto que la palabra del Señor nos enseña. Mientras tanto, hermanos, sigamos orando. El hecho de que Pablo pasó un tiempo y vio que no podía ir, no dijo, bueno, creo que no voy a ir muy pronto, mejor me acuerdo después para orar. No pensemos eso. Bueno, creo que esto de no ir al templo va para largo, así que mejor vamos a dedicarnos a nosotros y ya después veremos. No, sigue orando, sigue clamando, que el Señor nos permita regresar aquí pronto, para la gloria de su nombre. Que Dios nos mueva a amarnos los unos a los otros, con este amor que manifiesta el apóstol Pablo, ahora que estamos lejos los unos de los otros. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.